Me llamo Inés Morales y tengo 82 años. Vivo sola en la casa donde nacieron mis 2 hijos. Una estructura de adobe con ventanas de madera que se deforman cada año con las lluvias. Un corredor largo lleno de plantas que ya casi no riego. Y una cocina donde el silencio hace eco. Vivo aquí desde 1968, cuando mi esposo, Antonio, consiguió trabajo como capataz en la escuela rural de Santa Úrsula, al sur de Oaxaca. Desde que él murió, hace ya 23 años, me acostumbré a hacerle conversación al aire, como si la ausencia fuera solo una forma distinta de presencia. Por las mañanas me levanto sin prisa. Me acomodo la trenza con las manos aún tibias por el sueño y enciendo la radio. Aunque ya solo capta estática y una estación de noticias que repite lo mismo una y otra vez. Me acompaño con café negro sin azúcar y una rebanada de pan que se endurece antes de que yo la termine. A veces me olvido de comer y no por distracción, sino porque hay días en los que el cuerpo simplemente no pide nada. Como si también se hubiera acostumbrado a la falta. Mi hijo menor vive en Monterrey. Tiene un taller mecánico que heredó de su suegro y una esposa de voz rápida que nunca supo cómo mirarme sin incomodidad. Me llama los domingos y siempre con la misma pregunta. ¿Todo bien, jefa? A lo que yo respondo. Todo tranquilo, hijo, aunque mis rodillas crujan como ramas secas y mis noches estén llenas de conversaciones con sombras. No le miento. Simplemente le ahorro el peso de una preocupación que ya no sabría cargar. Mi hija mayor, Alicia, vive en San Diego desde hace 15 años. Es enfermera, casada con un norteamericano jubilado que colecciona armas y no entiende una palabra de español. De vez en cuando manda paquetes con vitaminas, cremas o chocolates que no como. En Navidad llega una tarjeta con una foto de todos sonriendo frente a un árbol que parece sacado de revista. Alicia no viene desde antes de la pandemia. Dice que entre el trabajo, los niños, la frontera y los papeles, se le complica. Yo ya no le insisto. Entendí hace tiempo que la distancia más larga no es la que separa cuerpos, sino la que enfría la memoria. Sin embargo, cada viernes viene Lía, mi nieta. Tiene 23 años, estudia comunicación en la capital y es la única que aún toca mi puerta sin previo aviso. Se sienta en el suelo de la sala, me toma fotos sin preguntar y me hace preguntas que no espera que yo responda. Su cabello está teñido de rojo, usa unos lentes grandes como alas de mariposa y a veces se ríe sola cuando edita videos en su computadora. Dice que quiere ser documentalista, contar historias reales, de las que duelen, me aclara. Aunque en el fondo sé que aún no ha vivido suficiente para entender lo que duele de verdad. Me graba a escondidas. A veces me pide que repita lo que dije porque sonó poético. Pero siempre que empiezo a contarle algo serio, algo de antes, se aburre. «Ay, abuela, otra vez con tus historias viejas», me dice con voz dulce, aunque sus ojos ya estén en otra parte. Entonces yo me callo. Me vuelvo a servir café y dejo que la conversación se disuelva entre las motas de polvo que bailan con la luz de la ventana. No la culpo. Yo también tuve 20 años y creí que el pasado era un obstáculo que debía saltar para avanzar. Pero ahora sé que el pasado no es algo que quede atrás. Es una casa que seguimos habitando, aunque a veces se nos olvide abrir las cortinas. He vivido mucho, sí, pero no en términos de viajes ni hazañas. He vivido en lo profundo, en lo invisible. Enseñé historia en la secundaria del pueblo durante 36 años. Cada mañana caminaba con mis zapatos de suela dura, el cabello recogido y una bolsa de tela llena de libros forrados con plástico. Les enseñaba a los niños a distinguir entre Porfirio Díaz y Francisco Primo Madero, pero también a leer entre líneas, a notar quiénes escriben la historia
y quiénes quedan al margen. Siempre me gustó ese rincón del salón donde colgábamos recortes de periódico, y al final de cada clase les pedía que escribieran algo sobre sus familias, porque decía que la historia empieza en casa. Mis alumnos se reían, pero cada tanto uno regresaba años después y me decía: «Maestra, todavía tengo ese cuaderno». Y eso me hacía sentir que no había pasado en vano. Mi marido, Antonio, era un hombre callado, pero justo. Trabajó hasta que sus manos se le torcieron por la artritis, y aún así, jamás se quejó. Tenía la costumbre de tocarme el hombro cada vez que pasaba detrás de mí, como un recordatorio de que estaba allí, sin hacer ruido. Murió un lunes de agosto, poco después de que amaneciera. Yo estaba en la cocina, haciendo atole, cuando lo oí suspirar. Fue un sonido leve, pero definitivo. Desde entonces, el silencio de la casa cambió de textura. Se volvió más grueso, como una cobija tejida con hilo grueso que a veces abriga, pero también asfixia. A él le contaba todo, incluso lo que no entendía. Cuando se fue, me quedó la costumbre de hablar sola, de comentar el clima, los precios del mercado, los sueños que ya no recuerdo al despertar. Con los años me fui llenando de papeles. Tengo cajas enteras con recortes, cartas que nunca envié, fotografías descoloridas, boletines de la escuela, agendas, libretas, recibos, dibujos infantiles. No conservo estas cosas por nostalgia, sino porque siento que algún día alguien necesitará pruebas de que existimos, que no fuimos fantasmas, que estuvimos aquí. Cada objeto tiene un lugar y una historia. Y aunque mi nieta dice que debería digitalizar todo eso, yo sé que el papel guarda un calor que ninguna pantalla puede imitar. Mi casa es un archivo viviente, aunque para otros sea solo un museo del polvo. Me he acostumbrado a que me ignoren cuando hablo de lo que vi, de lo que supe, de lo que callé. Es parte del oficio de envejecer, volverse decorado en la vida de los otros. Pero hay días en los que siento que algo se avecina, que el silencio de todos estos años ha estado esperando su momento para volverse voz. Hace unos días llegó una carta dirigida a mí con un membrete oficial. El sobre tenía marcas de viaje, como si hubiera dado vueltas por medio país antes de encontrarme. Adentro había documentos sellados con tinta roja y un expediente con mi nombre. Me temblaron las manos, no por miedo, sino porque reconocí el número de código en la esquina superior. Era de la Dirección Federal de Seguridad, donde yo colaboré durante un breve pero intenso periodo en 1973. Guardé esa parte de mi vida bajo 7 llaves, literal y emocionalmente. Nunca se lo conté a mis hijos, ni siquiera a Antonio. Fue un acuerdo tácito con el Estado y conmigo misma. Ahora ese archivo había salido a flote, como un cadáver que el río ya no podía seguir escondiendo. Mi nieta, curiosa como siempre, preguntó qué era. Le dije que eran papeles viejos, nada importante. Ella los hojeó y leyó unas líneas en ruso. Me miró con sorpresa y risa. ¿Tú sabes ruso, abuela? Le respondí con un encogimiento de hombros. Un poco, dije. Entonces volvió a decirlo, como quien cambia de canal en la televisión. Ay, abuela, otra vez con tus historias viejas. No respondí. Solo la observé. Y dentro de mí, como un libro que vuelve a abrirse tras décadas de silencio, supe que había llegado el momento de hablar. No por venganza ni vanidad, sino porque algunas historias solo pueden contarse cuando una ya no tiene nada que perder. Esta es una de ellas. No fue de inmediato. Durante varios días, el sobre permaneció en el aparador de la entrada, junto a las llaves y un ramo seco de bugambilias que me negaba a tirar. Cada vez que pasaba frente a él, sentía algo que no era miedo, ni tampoco nostalgia, sino una especie de cosquilleo detrás del esternón,
como cuando una sabe que hay una verdad esperando. Esa que ha sido cuidadosamente escondida por décadas. No porque no duela, sino porque era más fácil seguir viviendo sin mirarla de frente. Al final, no fui yo quien lo abrió. Fue Lía. Llegó una tarde de viernes, como siempre, pero con la diferencia de que venía agitada, con el rostro rojo por el sol y una sonrisa tan amplia que me costó reconocerla. Me dijo que en la universidad les habían asignado un proyecto, un trabajo final en formato libre, sobre un personaje vivo cuya historia valga la pena ser contada. Lo dijo entre risas, como si fuera un juego. Una excusa para grabar a alguien y presentar un video bonito con música de fondo. Yo me limité a preguntarle si ya sabía a quién entrevistaría. Su respuesta, tan inesperada como cándida, me descolocó. Pensé en ti, abuela. Siempre tienes cosas raras que contar. Su tono no fue cruel, pero sí despectivo. Como quien elige una planta exótica para llevar a clase, no por su belleza, sino por lo insólita. Me reí por dentro, aunque no dije nada. Asentí, la invité a pasar, le serví agua de limón y me senté frente a ella como tantas veces. Ella sacó su teléfono, lo apoyó en un soporte y empezó con preguntas superficiales. Mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, si recordaba el primer televisor del pueblo, qué comíamos en los años 70. Respondí sin entusiasmo. No porque me molestara, sino porque comprendí que buscaba una postal, no un retrato. Y yo no era una postal. En un momento Lía se distrajo. Sonó su celular y se levantó para contestar en el corredor. Su mochila quedó abierta en el sillón y el sobre, ese que había dejado sin abrir durante casi una semana, quedó expuesto entre sus cosas. Reconocí el borde rasgado y el sello de archivo. Al parecer, ella lo había tomado y leído. Cuando regresó, le pregunté sin rodeos si lo había abierto. No se disculpó. Solo dijo: «Estaba encima de tus cosas. Pensé que era basura». Le pedí que me lo diera. Ya no estaba completo. Faltaban páginas. O eso creí. Las que aún quedaban estaban marcadas con resaltador. Había nombres, fechas, códigos, palabras en ruso y una fotografía en blanco y negro. Yo, con 27 años, frente a una pizarra con símbolos que ya casi no recordaba haber trazado. El mundo se detuvo unos segundos. Lía me miraba con una mezcla de expectativa y burla. «¿Qué es esto, abuela?», preguntó, como si acabara de descubrir que su torta favorita tenía un ingrediente secreto. Me levanté con calma, tomé el sobre y lo guardé en mi escritorio. No respondí. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala, envuelta en una manta vieja que todavía olía a naftalina, y revisé con detenimiento los documentos. Eran informes desclasificados por la Secretaría de Gobernación, fechados entre 1972 y 1974. Yo aparecía como colaboradora lingüística especializada y agente de campo eventual. También había una carta escrita a mano, con firma ilegible, donde se agradecían mis servicios discretos y valientes durante un caso conocido como Operación Espejo. No recordaba ese nombre. Pero sí los rostros, los días interminables de traducción, las conversaciones registradas en cinta, las reuniones en cuartos sin ventanas, los sobres con dinero que yo nunca cobraba completos, porque no me interesaba el pago, sino la misión. Yo tenía una causa. O al menos eso creía entonces. Al día siguiente Lía volvió. Esta vez traía su computadora portátil. Dijo que había buscado en Internet algunos nombres que aparecían en los papeles, que varios habían sido mencionados en libros, tesis, incluso documentales. «Estuviste en algo grande, abuela», dijo, sin levantar la vista del monitor.
Me pidió que hablara, que grabáramos algo más profundo. Dijo que ahora quería hacer un proyecto serio, un podcast, un libro, incluso, que tal vez había una historia en mí que podía ser contada. Por un instante me sentí halagada, pero la sospecha no tardó en volver. ¿Por qué ahora? Porque ya no era solo una anciana con cuentos del pasado, sino una pieza de museo con valor histórico. Me preguntó si lo que había leído era cierto. Le respondí que sí, que todo había sucedido, pero que no era un cuento bonito, que si de verdad quería saber, tendría que escuchar cosas que no iba a entender, que la iban a incomodar. Ella se encogió de hombros. Dijo que estaba lista, que era adulta, pero yo sabía que una cosa es tener edad y otra muy distinta es tener memoria. Comencé a hablarle esa tarde. Le conté cómo, en 1973, fui reclutada por una profesora de lingüística de la UNAM, quien, sin decirlo abiertamente, me condujo hacia una oficina del gobierno federal interesada en mis conocimientos de ruso y mi habilidad para transcribir bajo presión. Yo había vivido en Moscú durante un año, como parte de un intercambio académico. Allí aprendí que la política se respira en cada esquina. Me entrenaron para identificar patrones de voz, reconocer acentos, detectar mentiras en el tono más que en las palabras. Durante meses, mi vida fue una serie de estaciones. El aula, la cabina de grabación, el cuarto oscuro donde oía voces ajenas planeando cosas que jamás debía repetir. Pero las repetí, en mi cabeza, cada noche, hasta que el insomnio se volvió compañero de rutina. Lia escuchaba sin pestañear. Grababa, tomaba notas, pero no preguntaba por lo importante. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué había sacrificado? Y yo no se lo ofrecía. Tenía que llegar a esa pregunta sola. La historia no es un menú, es una espina. Lo inesperado ocurrió 3 días después. Lia volvió de la universidad con una expresión extraña. Me dijo que había mostrado parte del material a su profesora y a un editor de una pequeña editorial independiente. Que les interesaba. Que tal vez podría publicarse. Un testimonio en primera persona de una mujer espía durante la Guerra Fría. Es perfecto, dijo, con los ojos encendidos. Yo no respondí de inmediato. Le serví café. Me senté frente a ella. Y entonces, sin alzar la voz, le dije lo que no esperaba oír. Esa historia es mía. Y si vas a contarla, va a ser bajo mis reglas. Tú no la escribes. La escribimos juntas. Y si llegas a maquillar un solo recuerdo, la quemo toda. Su rostro se tornó pálido. No dijo nada. Luego sonrió, nerviosa, como cuando era niña y se sabía descubierta. Está bien, abuela, juntas. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían que aún no entendía el peso de lo que estaba tocando, que aún creía que estaba curioseando entre papeles viejos. No sabía que esos papeles todavía arden. Esa noche, cerré la puerta de mi habitación con llave. Saqué una caja metálica de debajo de la cama. Dentro había más documentos. Cartas cifradas, un pasaporte falso, una fotografía de un hombre que jamás volví a ver. No era por esconderla de ella. Era por volver a verla yo, primero. Porque antes de hablar, una debe recordar desde el dolor, no desde la vanidad. Desde entonces, todo cambió. Lia ya no venía con la prisa de antes. Se sentaba por horas, grabadora encendida, escuchando, pero ya no con la ligereza de quien hace una tarea. Ahora escuchaba como quien intenta desenterrar algo que le pertenece. Yo hablaba sin apuro. Porque comprendí, finalmente, que algunas historias necesitan décadas de silencio para germinar.
Pero cuando brotan, lo hacen con una fuerza que ya no se puede detener. Lo que ni ella ni yo sabíamos es que alguien más también había recibido ese sobre. Cuando Leah comenzó a transcribir nuestras conversaciones, algo en mí se movió de sitio. No fue que me creyera especial, ni mucho menos una heroína. Lo que sentí fue más bien una especie de tristeza anticipada, como si ya supiera que, aunque ella escuchara, nunca entendería del todo lo que esas palabras cargaban. No porque fuera tonta, al contrario, sino porque hay experiencias que solo cobran sentido cuando una ya ha vivido suficiente para perder la mitad de lo que una vez pareció eterno. Aún así, seguí hablando. Le conté sobre el hombre al que delaté en 1974, un diplomático mexicano que pasaba información a una embajada extranjera, usando como canal a una empleada doméstica. Lo descubrí casi por accidente, al revisar una cinta que nadie más había querido transcribir. Escuché su voz, suave, educada, proponiendo entregas semanales de informes confidenciales a cambio de una cuenta bancaria en Suiza. Mi informe fue directo, preciso, frío. Nunca supe qué ocurrió con él, pero su nombre desapareció de los periódicos y su familia abandonó el país meses después. Leah no decía mucho, pero sus dedos temblaban cuando pausaba la grabación. Yo no le di más detalles. Algunas cosas se cuentan por encima, porque nombrarlas por completo sería volver a vivirlas. Esa fue la primera historia que le conté, pero no la única. Una mañana, salimos al mercado juntas. Leah llevaba su cámara colgada del cuello como si fuera parte de su cuerpo. Grababa planos de mi mano eligiendo jitomates, de los perros dormidos en las esquinas, del rostro de la mujer que vendía pan. Me preguntó si ese lugar existía igual en los años 70. Le respondí que no, que nada queda igual cuando una ha aprendido a mirar de otro modo. Esa tarde, al regresar, encontró la puerta entreabierta. Nada faltaba, pero algo había cambiado. Una de mis cajas, la que tenía los recortes de prensa, estaba abierta en el suelo. No lo comentamos, pero ambas sabíamos que alguien más se había interesado por mi historia. Esa noche, Leah insistió en quedarse. Dormimos en camas separadas, como en un retiro silencioso. No hablamos mucho, pero por primera vez, ella me preparó café. Al día siguiente me pidió que no grabáramos. Solo quería escuchar. Caminamos por el corredor de la casa, deteniéndonos frente a cada retrato. Le hablé de su abuelo, de cómo me miraba cuando creía que yo no lo notaba. Le conté que, al volver de Moscú, tenía miedo de no poder amar nunca a nadie que no hablara en susurros. Que fue Antonio quien me enseñó a confiar en el silencio como forma de ternura. Leah me miraba como si viera por primera vez a la mujer detrás de la abuela. Y esa mirada fue más poderosa que cualquier grabación. Pero los días tranquilos no duran cuando la verdad comienza a hacer ruido. Una mañana, al revisar su correo electrónico, Leah me confesó que había recibido un mensaje extraño. Sin remitente claro, solo un asunto que decía: algunas puertas no deben abrirse. El mensaje contenía una captura de pantalla con uno de los documentos que habíamos leído juntas, subrayado en rojo. No era algo que ella hubiera publicado. Ni siquiera lo había compartido con su profesora. Fue entonces cuando supe que alguien más estaba escuchando. Alguien que no quería que habláramos. Intenté calmarla, pero ella, valiente como es cuando aún se es joven, propuso seguir. Esto solo demuestra que importa, me dijo. Yo asentí. Pero sentí, por primera vez en muchos años, ese viejo miedo en el pecho. El mismo que sentía cuando salía de las oficinas del archivo, con una bolsa llena de transcripciones que debía guardar bajo llave. Pasaron los días,
y un sábado por la tarde, Lia llegó más seria de lo habitual. Se sentó en la cocina, apagó su celular y me dijo que había discutido con su madre, que le había contado, sin muchos detalles, que estaba grabando un proyecto sobre mí y que su madre le había dicho: ¿para qué quieres contar cosas de una vieja que ya ni se acuerda bien? Lia no lloraba, pero su voz se quebró. Le respondí con la calma que dan los años, porque algunas viejas tienen mejor memoria que quienes nunca quisieron recordar. Esa noche le mostré una carta que nunca había enviado. Era para un hombre llamado Sebastián, un compañero del archivo, con quien compartí más que palabras. Nunca fuimos amantes, pero fuimos algo más íntimo. Dos personas que sabían demasiado y que por eso solo podían mirarse desde lejos. Le mostré la carta y le pedí que la leyera en voz alta. Mientras lo hacía, noté cómo su voz temblaba. Allí, en ese papel amarillento, le hablaba a Sebastián de mi decisión de dejar el trabajo, de no seguir cargando secretos ajenos, de querer una vida sencilla. Le decía que extrañaba nuestras caminatas por el parque y las miradas cómplices, que no necesitaban explicación. Cuando terminó, Lia me miró y dijo: «Eres otra mujer, abuela. No sabía quién eras». Le respondí con una media sonrisa: «Nadie lo sabía, ni siquiera yo. Hasta ahora». Al día siguiente recibimos una visita inesperada. Un hombre, vestido de manera impecable, tocó a la puerta. Se presentó como Guillermo Landa, editor de una revista cultural. Dijo que había recibido un mensaje anónimo con parte del material que Lia había grabado, que le interesaba publicar un reportaje. Pero no era solo eso. Traía consigo una carpeta con fotocopias de más documentos que yo no había visto en décadas. Algunos eran verdaderos, otros manipulados. Me ofreció dinero, exposición, incluso una serie documental. Lia, emocionada, comenzó a hacerle preguntas. Pero yo solo lo observaba. Había algo en su forma de hablar que me devolvía a los pasillos del Archivo General, a los años en que todo se negociaba en voz baja. Le pedí que se marchara. No firmé nada. Lia protestó. Me llamó paranoica. Dijo que estaba dejando pasar una oportunidad única. Le respondí que no era una oportunidad. Era una trampa. Esa noche dormimos en silencio. Los días siguientes fueron de tensión. Lia ya no hablaba tanto. Grababa menos. Me miraba con una mezcla de respeto y desilusión. Yo sabía lo que pensaba, que me estaba escondiendo, que me negaba a confiar. Y tal vez tenía razón. Pero también sabía que hay historias que se pudren cuando se exponen demasiado rápido. Una tarde, mientras yo limpiaba la estufa, Lia me preguntó si alguna vez había temido por mi vida. La pregunta me paralizó. No por el contenido, sino por el tono. Era una pregunta real, nacida no de la curiosidad, sino del miedo. Le respondí que sí. Una vez. Que alguien me siguió durante semanas. Que encontraba notas en mi buzón con frases sin sentido. Que una noche, un coche me persiguió desde el centro hasta la entrada del pueblo. Que por eso dejé todo. Porque sabía que si seguía, terminaría muerta. O loca. Lia no dijo nada. Pero esa noche volvió a dormir en casa. Al tercer día, desaparecieron los audios de su computadora. Todos los archivos que había grabado conmigo se habían borrado. Alguien había accedido a su cuenta. El pánico fue inmediato. Llamó al proveedor, intentó recuperar los datos, pero solo logró restaurar fragmentos. ¿Quién haría esto?, me preguntó. Yo solo la abracé. Alguien que aún cree que lo que yo sé vale más muerto que contado.
Fue entonces cuando le mostré algo que no había compartido con nadie. Un cuaderno rojo. Dentro había escritos, a mano, mis recuerdos más precisos de aquellos años. No informes. No transcripciones. Mi verdad. Le dije que si quería contar mi historia, tendría que empezar por allí. Pero esta vez, sin micrófonos. Solo su voz. Solo su palabra. Porque había comprendido que la única manera de resistir era Tisio, a través del vínculo. Y ese vínculo, por primera vez, comenzaba a nacer entre nosotras. Desde aquella noche en que entregué a Lía el cuaderno rojo, el aire en casa cambió de densidad. Ya no era el silencio temeroso de quien guarda secretos, sino la calma tensa de una verdad que empieza a expandirse, como el aroma de una fruta madura, a punto de caer. Lía, que antes andaba por la casa con su cámara como una extensión del cuerpo, ahora se sentaba conmigo durante horas con un lápiz y una libreta, anotando frases sueltas, haciendo dibujos en los márgenes, mordiéndose los labios cuando algo la conmovía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Yo la observaba con una mezcla de ternura y distancia, como se mira a una criatura que uno ama profundamente, pero que aún no ha aprendido a protegerse del peso de la memoria. Comenzamos a leer juntas el cuaderno, no en orden, sino como caían las páginas entre nuestras manos, guiadas por una lógica emocional más que cronológica. Leía en voz alta fragmentos de conversaciones que había reconstruido con esfuerzo. Algunas eran diálogos que escuché y transcribí clandestinamente en los baños del archivo central. Otras eran confesiones veladas que me susurraban compañeros que luego desaparecieron sin dejar rastro. Cada palabra tenía un eco, un trasfondo. Y mientras leía, sentía cómo algo en mí se reacomodaba, como si por fin estuviera dando forma al caos que había contenido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras yo preparaba arroz con leche, una receta que aprendí de mi madre y que hacía solo en momentos importantes, Lía me preguntó por Sebastián. No el de la carta, sino el real, el que conocí en la oficina número 4 del Departamento de Información, cuando ambos éramos jóvenes y teníamos más preguntas que certezas. Le conté que Sebastián era un hombre de pocas palabras, con manos grandes y una caligrafía impecable, que hablaba con una voz tan baja que uno tenía que inclinarse hacia adelante para escucharlo, lo cual hacía que cualquier cosa que dijera pareciera importante. Compartíamos turno los martes por la noche. Nos tocaba revisar audios que provenían de la línea directa entre el Distrito Federal y varios consulados. Nadie más quería ese turno, porque era el más largo y el más denso. Pero nosotros lo preferíamos, porque nos permitía hablar sin que nadie interrumpiera. Sebastián me hablaba de libros, de historia antigua, de poesía rusa. Recitaba Akhmatova y me decía que mi voz sonaba como un poema triste. Nunca nos besamos, nunca cruzamos esa línea, pero durante 1 año y medio, él fue la única persona ante la cual no tenía que fingir que no tenía miedo. Una noche, me pidió que me fuera con él, que dejáramos el trabajo, que nadie nos seguiría, que podíamos empezar de nuevo en otro estado, en otro idioma si era necesario. Yo le creí. Le creí con cada parte de mi ser. Pero no fui. Porque para irme, tenía que destruir a alguien más. Nunca le conté a Lía lo que ocurrió después. Solo le dije que Sebastián desapareció, que un día llegó tarde y al siguiente ya no estaba en ninguna lista. Nadie hablaba de él. Su silla fue ocupada por una mujer que olía a humo y que escribía con faltas de ortografía. Le conté eso mientras removía el arroz con leche, y Lía lloró sin hacer ruido. Lloró como se llora por alguien que no se conoció, pero cuya ausencia se siente como propia. Yo no lloré. Ya había llorado por Sebastián en otros tiempos, cuando creía que la vida aún me debía respuestas. Ahora solo sentía una profunda gratitud por haberlo conocido,
aunque fuera para perderlo. Fue entonces cuando tomé la decisión. Le dije a Lia que hablaríamos con un editor. Que sí, que escribiríamos el libro, pero que debía quedar claro que no era una historia de espionaje ni de heroísmo. Era la historia de una mujer que guardó silencio por más de medio siglo, porque creyó que el silencio era su única forma de proteger a los que amaba. Lia me abrazó con fuerza, como si yo acabara de salvarle la vida, cuando en realidad solo estaba preparándome para entregar la mía entera. Esa noche escribimos una lista de capítulos. Títulos tentativos. La mujer que escuchaba. Las voces detrás del teléfono. Carta a Sebastián. El día que me volví invisible. Lia propuso incluir una sección con fotografías, pero le dije que no. Que las imágenes mentían más que las palabras. Que si quería mostrarme, tendría que hacerlo con lenguaje, con ritmo, con memoria. Una semana después, fuimos juntas a la ciudad. Era la primera vez en años que salía de mi pueblo. Lia había conseguido una reunión con la editorial Horizonte Claro, un pequeño sello independiente que se especializaba en memorias femeninas y periodismo narrativo. Nos recibió una mujer de cabello plateado y uñas rojas, llamada Daniela, quien nos sirvió té de jazmín y escuchó durante más de una hora sin interrumpir. Lia hablaba con pasión, pero con respeto. Yo intervenía solo cuando era necesario, dejando claro que esta no era una historia rescatada, sino una historia ofrecida. Daniela nos dijo que estaba interesada, que veía algo poderoso en mi voz, que debía mantenerse intacta, sin artificios. Le dije que no buscábamos fama ni dinero, solo que se supiera. Que quedara registro. Que mi nieta supiera, cuando ya no esté, que su abuela no fue solo la señora que hacía arroz con leche y contaba cuentos viejos. Fue una mujer que supo demasiado y que eligió callar para que otros vivieran en paz. Daniela nos pidió 2 semanas para leer los primeros manuscritos. Al salir de la oficina, Lia me tomó la mano y caminamos en silencio por la calle. Yo sentía que había cruzado un umbral. Ya no era solo la mujer que recuerda. Ahora era la mujer que decide contar. A nuestro regreso, la casa parecía otra. Lia comenzó a levantar un pequeño espacio de trabajo en el comedor. Trajo libros, grabadoras, papeles. Me pidió permiso para pintar una pared y colgar una pizarra. Le dije que hiciera lo que necesitara. Yo, por mi parte, volví a mis cuadernos. Empecé a escribir por las noches. A veces frases sueltas, a veces recuerdos enteros que surgían sin previo aviso. Me despertaba de madrugada con una frase en la cabeza y la anotaba en un trozo de papel que dejaba junto a la cama. Empecé a soñar con Sebastián. No con su rostro, que se me había borrado con el tiempo, sino con su voz. Una voz que me decía: por fin. Fue durante una de esas madrugadas que entendí lo que había estado evitando. Que esta historia no era solo mía. Que al contarla, estaba abriendo una puerta para muchas otras mujeres que habían sido testigos mudas de la historia, que habían sido usadas y luego descartadas, que sabían cosas que nadie más se atrevía a nombrar, que mi silencio había sido parte del pacto. Pero ya no más. Al día siguiente, Lia me encontró en el corredor, con una caja en las manos. Era la caja que había guardado desde 1974, la misma que no había abierto ni siquiera para ella. Le dije que la íbamos a abrir juntas. Dentro había cintas de casete, fragmentos de diarios, 2 cartas sin enviar y una pequeña grabadora. Lia, con manos temblorosas, insertó una de las cintas en un reproductor antiguo que aún funcionaba. La voz que salió por los altavoces era la mía, pero joven, nerviosa, leyendo una transcripción en voz alta para practicar. Agente número 6. Intercepción a las 03:17. Contenido. La entrega será en la plaza el jueves, después de las 6.
Mi voz parecía ajena, pero en ella había una urgencia que me hizo estremecer. Lia lloraba en silencio. Yo también. Esa noche decidimos que la historia empezaría con esa cinta, que abriría el libro como una confesión grabada, como un acto de rendición ante el pasado. Y fue en ese instante, frente a ese sonido, que comprendí algo fundamental, que no había sido cobarde por callar. Había sido valiente. Porque para callar lo que sabía, tuve que enterrar una parte de mí. Y ahora, al desenterrarla, no buscaba redención. Buscaba justicia. No la de los tribunales, sino la de la memoria. Y así, con el cuaderno rojo abierto sobre la mesa, y las cintas apiladas como ladrillos de una verdad que por fin se atrevía a construirse, supe que ya no había vuelta atrás. Que el libro iba a escribirse, que mi voz, por más rota que estuviera, iba a salir al mundo. Y que si alguien intentaba callarme otra vez, esta vez no lo lograría. Porque ahora no estaba sola. Ahora tenía a Lia. Y ella tenía mi historia entre sus manos. Los días siguientes a la apertura de la caja fueron distintos a cualquier otro ciclo de tiempo que hubiera vivido en mis 82 años. El aire se volvió más espeso, como si la casa misma hubiera comenzado a respirar con nosotras. Los papeles, los audios, los recortes, las cartas amarillentas. Todo estaba ahí, extendido sobre la mesa como las piezas de un rompecabezas que solo Lia y yo podíamos armar. Dormíamos poco. A veces, ella se quedaba dormida sobre el teclado de la computadora y yo le ponía una manta encima sin despertarla. Mis manos, torpes por la artritis, recuperaban cierta agilidad mientras pasaba página tras página, guiando sus ojos por los hilos que conectaban los nombres, las fechas, las voces. Era una danza secreta, una coreografía entre generaciones que nunca había imaginado bailar. Pero no estábamos solas. La mañana del miércoles, mientras Lia estaba en la universidad entregando una primera versión del capítulo inicial a su profesora, recibí una llamada desde un número desconocido. Respondí, y al principio no escuché nada. Silencio. Luego, una voz masculina, con un acento apenas perceptible del norte, dijo: «Deje de revolver el pasado. No todo lo que se guarda es suyo». Colgué sin responder. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era rabia. No me había atrevido a ti hablar durante 50 años, pero ahora que por fin lo hacía, no permitiría que me silenciaran con amenazas telefónicas. Decidí no contárselo a Lia de inmediato, no porque quisiera protegerla, sino porque necesitaba tiempo para decidir cómo responder. Ella volvió por la tarde con los ojos brillantes. Su profesora había leído el primer capítulo y le había dicho que era lo más poderoso que había entregado nunca. Me abrazó como si el elogio fuera mío, no suyo. Y tal vez lo era, porque esa historia nacía de mis entrañas. Esa misma noche, el candado del portón amaneció roto. La cadena colgaba como un intestino reventado, inútil. Nada había sido robado, pero la puerta estaba abierta de par en par, como una advertencia. Revisamos la casa. Todo estaba en su lugar, pero el silencio tenía otra temperatura. Más afilado. Lia quería llamar a la policía, pero le dije que no. No había pruebas. Solo gestos. Solo sombras. Le confesé la llamada que había recibido. Se quedó quieta, como si la hubieran congelado en medio del movimiento. Luego dijo: «Esto no puede detenernos, abuela. Ahora menos que nunca». Esa noche no dormimos. Pasamos horas escuchando una de las grabaciones más largas. Una conversación entre dos agentes que hablaban en clave sobre una operación en Chiapas. Uno de ellos mencionaba un nombre que yo no había escuchado desde 1975.
Salgado. El mismo Salgado que había firmado mi carta de recomendación cuando me fui del archivo. El mismo que había desaparecido meses después sin dejar rastro. Al día siguiente recibimos una notificación electrónica desde una cuenta institucional. Un archivo adjunto con una carta formal donde se solicitaba que nos abstuviéramos de divulgar información sensible que pudiera comprometer la estabilidad de 1800 ciertas instituciones históricas. No tenía firma, pero sí sello. Un sello que reconocí inmediatamente, el mismo que usaban en la Dirección Federal de Seguridad hace décadas. Lia palideció. Yo no, porque ya no era la joven que temblaba ante las autoridades. Era una mujer vieja, sí, pero con más firmeza en la voz que nunca. Le dije que íbamos a responder, y lo hicimos. Escribimos una carta abierta. En ella no revelábamos datos confidenciales, pero hablábamos del derecho a la memoria, de la necesidad de que las mujeres que vivieron en silencio pudieran por fin tener voz. La firmamos juntas. La enviamos a la editorial y, por consejo de Daniela, la compartimos también con un colectivo de periodistas independientes que ofrecían protección a fuentes vulnerables. El día que se publicó la carta en el blog del colectivo, todo cambió. Comenzamos a recibir mensajes de mujeres mayores de distintas partes del país. Algunas habían trabajado como secretarias en oficinas del gobierno, otras habían sido archivistas, empleadas en consulados, incluso cocineras en casas donde se celebraban reuniones clandestinas. Todas tenían algo en común. Habían escuchado demasiado, visto demasiado, pero nunca se atrevieron a decir nada. Ahora nos escribían. Decían que nuestras palabras les daban fuerza, que por primera vez sentían que no estaban locas por recordar, que la historia, por fin, las estaba mirando. Una mujer de Guadalajara escribió: «Yo también estuve allí. Yo también tengo las cartas». Esa frase nos electrificó. Acordamos una llamada con ella. Se llamaba Clara. Tenía 79 años. Y durante media hora nos relató su experiencia como mecanógrafa en un consulado donde, según dijo, pasaban documentos en sobres azules cada viernes, siempre los viernes. Su voz era firme, hablaba con una lucidez que me hizo llorar. Pero no todo era alivio. Esa misma tarde, alguien bloqueó la cuenta de correo de Lia. Luego intentaron ingresar a su cuenta bancaria. Nada grave, pero suficiente para entender que no estábamos jugando. Lia comenzó a tener pesadillas. Se despertaba jadeando, diciendo que veía hombres en la ventana. Yo no la contradije, porque sabía que los miedos del cuerpo no mienten. Decidí entonces que no podíamos seguir siendo solo dos. Llamé a Daniela. Le pedí ayuda para contactar a una periodista con experiencia en casos de memoria histórica. Nos puso en contacto con Teresa Roel, una mujer mayor que nos recibió en su casa, en Coyoacán. Fuimos hasta allá con todo nuestro material. Teresa nos escuchó, revisó los documentos y luego dijo: «Esto no es solo un libro. Esto es un archivo viviente y hay que protegerlo». Nos ofreció apoyo legal, visibilidad controlada, acompañamiento. Lia se aferró a esa posibilidad como a un salvavidas. Fue durante ese viaje que ocurrió lo más inesperado. Mientras caminábamos por el parque, un hombre se nos acercó. No llevaba identificación, pero me habló por mi nombre completo. «Señora Inés Morales de Aguirre, quiero hacerle una advertencia». Lia sacó su teléfono para grabar, pero el hombre se la arrebató de un manotazo y lo arrojó a la fuente. Me miró con frialdad y dijo: «Algunas heridas cerradas no deben abrirse, porque sangran sobre gente que no tiene cómo limpiarse». Luego se marchó, sin correr, como quien no teme ser detenido. Lia lloró, no por el teléfono, sino por la impotencia.
Yo la abracé. Y en ese abrazo decidí que no me iba a detener. Que si querían que me callara, tendrían que hacerlo con la historia publicada. Regresamos a casa con un plan. Teresa nos ayudó a escanear todos los documentos y subirlos a un servidor seguro. Daniela pidió adelantar el contrato con la editorial. Lía y yo trabajamos sin parar. Revisamos cada línea, cada fecha, cada nombre. Algunos los cambiamos, otros los dejamos. El manuscrito final tenía más de 400 páginas. No era perfecto, pero era verdadero. Lo enviamos a imprenta un viernes. El sábado siguiente, un periódico publicó una nota sobre el libro. No tenía detalles. Solo una frase. Una abuela espía. Una nieta testigo. Una historia que incomoda. Y esa frase bastó para que volviera la amenaza. Alguien dejó una cruz pintada en nuestra pared, junto a la ventana de mi cuarto. Lía quiso irse. Le dije que no. Que aquí estábamos en casa. Que si querían entrar, tendrían que mirar en mis ojos lo que dejé de callar. Fue entonces que sucedió lo más inesperado. Mi hijo me llamó. Hacía meses que no lo hacía. Su voz sonaba tensa. Me preguntó si era cierto lo del libro. Le dije que sí. Guardó silencio largo. Luego dijo: ¿Por qué nunca me contaste nada? Le respondí: porque nunca preguntaste. Y porque eras muy joven para cargar con lo que yo callé. Lloró. No me pidió que lo cancelara. Solo dijo: «Ten cuidado, mamá». Fue lo más cerca de un te creo que he recibido en años. Y así, en medio del miedo, del reconocimiento, del cansancio, supe que habíamos cruzado el umbral. Que ya no era solo la historia de Inés Morales. Era la historia de todas nosotras. De las que escucharon, de las que callaron, de las que por fin, un día, decidieron hablar. Y nada, ni una cruz en la pared, ni una llamada sin nombre. Iba a callarnos ahora. El día de la presentación del libro llegó como llegan las tormentas, anunciándose en el aire, en el cuerpo, en la forma en que los objetos de la casa parecían más quietos que de costumbre, como si supieran que algo iba a romperse. Lía me había insistido en que usara un vestido nuevo, pero yo elegí el mismo conjunto gris con cuello de encaje que usé en la boda de su madre, no por nostalgia, sino como una declaración silenciosa. La historia que iba a contar ese día no era nueva. Era la misma que llevaba puesta desde hacía 50 años. El evento se realizaría en una pequeña sala del Museo de la Palabra, un lugar discreto, con paredes de piedra y vitrales altos que daban una sensación de iglesia laica, de altar para los testimonios. Habían prometido que sería algo íntimo, con solo 30 personas invitadas, pero al llegar nos encontramos con una fila de desconocidos, periodistas, estudiantes, mujeres mayores con cuadernos en las manos y lágrimas contenidas. Lía me apretó el brazo, su manera de decirme que no estábamos solas. Daniela, la editora, me abrazó con fuerza. «Prepárate. Hoy no vuelves a ser invisible». Cuando me tocó hablar, me senté frente al micrófono. No de pie, no como una oradora, sentada, como si estuviera en mi cocina, como si el público fuera una visita que venía a tomar café y a escuchar. Frente a mí había cámaras, celulares, rostros expectantes. Cerré los ojos un momento, respiré profundo y comencé. No leí nada, hablé con mi voz de siempre, la que había enseñado historia en un salón rural, la que había susurrado cuentos a Lía cuando era niña, la que había temido y resistido. Dije mi nombre completo, dije mi edad, dije que por muchos años fui una sombra que escuchaba desde el otro lado del muro,
Conté cómo ingresé a un archivo con la esperanza de traducir libros y terminé oyendo secretos de Estado. Narré con detalle cómo la información pasaba por mis manos, cómo cada cinta, cada conversación, me enseñó que la historia no era lo que decían los libros, sino lo que se decidía callar. Dije nombres, algunos con cuidado, otros con fuerza. Hablé del amor que nunca fue, del miedo que no me mató, de las mujeres que se convirtieron en testigos mudas de una época que las usó y luego las dejó de lado como papeles arrugados. Hubo un momento en que sentí que la sala dejaba de respirar. Fue cuando mencioné el expediente de Operación Espejo y dije lo que nadie había querido reconocer en voz alta: que muchos de los que se presentaban hoy como defensores de la democracia habían participado en actos de traición. No con armas, sino con silencios bien pagados. No con balas, sino con archivos quemados. En la primera fila, una mujer mayor se llevó la mano al pecho. Lia me miraba con lágrimas desbordadas, pero sin temor. Sabía que yo ya no estaba leyendo un guión. Estaba pronunciando una última verdad. Terminé con una frase que había escrito en el cuaderno rojo, una que me vino en sueños. No busco justicia en los tribunales. Busco memoria en las voces, que me recuerden no por lo que callé, sino por el día que decidí hablar. La sala estalló en aplausos, pero yo no lo escuché. Oía solo mi respiración, mi corazón lento, la paz que se instala después de un parto largo. Cuando me levanté de la silla, sentí un temblor en las piernas. Daniela me ayudó a caminar hacia el pasillo lateral, donde un pequeño grupo esperaba para saludarme. No eran reporteros, eran mujeres. Algunas traían fotos en la mano, otras, solo sus nombres escritos en papel. Una me dijo: yo también fui la que escuchaba. Otra: nunca pensé que alguien diría esto por nosotras. Cada una de ellas era una página no escrita, y ahora empezaban a leerse entre sí. Pero no todo fue celebración. Mientras firmaba ejemplares del libro, algo que me resultaba tan irreal como hilar una historia con los hilos de un sueño, se acercó un hombre de traje. Alto, elegante, con el rostro cuidadosamente neutro. Me mostró una credencial. No presté atención al nombre. Solo escuché: soy asesor de seguridad institucional. Le pregunté si venía a comprar un libro. Sonrió sin humor. Vengo a recordarle que lo que se dice en voz alta también puede ser usado en su contra. Fue entonces que Lia intervino. Con una serenidad que no le conocía, dijo: ya está todo publicado. Ya es demasiado tarde para silenciarla. Y no está sola. El hombre guardó su credencial y se alejó sin decir más. Sabía que tenía razón. Esa noche volvimos a casa exhaustas. Yo no podía dejar de tocar la tapa del libro. Una edición modesta, con una ilustración que Lia había diseñado. Una oreja dentro de una espiral de tinta, como un oído que absorbe la historia. En el reverso, una cita mía: la memoria no es para castigar, es para no repetir. Me senté en mi sillón de siempre, con una manta sobre las piernas y una taza de té que Lia me preparó sin preguntar. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de revisar puertas ni cerrar cortinas. No porque no temiera, sino porque ya nada podía arrebatarme lo esencial. Mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Ahora flotaba en el mundo, como una semilla llevada por el viento. Horas después, mientras Lia dormía, me despertó un sonido extraño. Era el timbre. Miré el reloj. 2:13 a.m. Me levanté con cuidado. Al abrir, no había nadie. Solo un sobre en el suelo. Lo recogí.
Adentro una carta escrita a mano, con tinta azul. No todos olvidamos. Gracias por hablar. No había firma, pero reconocí la caligrafía. Era de Sebastián. Su letra, inconfundible. Caí sentada en la mecedora, temblando, no porque tuviera miedo, sino porque la historia, incluso cuando parece cerrada, tiene formas secretas de volver. Y esa noche comprendí que todo lo que había callado, todo lo que había guardado, había encontrado finalmente su cauce, que cada palabra pronunciada, cada silencio roto, había valido la pena. Porque había devuelto a una vieja mujer su nombre completo, su historia y, por fin, su voz. Después de la presentación del libro y la carta anónima que encontré bajo mi puerta aquella madrugada, los días comenzaron a tener otro peso. No más livianos, no más fáciles, pero sí distintos. Como si la casa entera hubiera soltado un suspiro que llevaba conteniendo por décadas. Lía siguió viniendo, aunque con menos urgencia. Ya no anotaba cada palabra. Ya no buscaba nuevas revelaciones. Ahora simplemente me acompañaba, a veces en silencio, a veces trayéndome una flor del camino o una taza de té sin azúcar. Leía en voz alta fragmentos del libro, a veces para mí, a veces solo para ella misma. Decía que le gustaba cómo sonaba mi voz en el papel, que al leerme se sentía más fuerte, más lúcida, como si un cable invisible la conectara con algo anterior a su propio nacimiento. Yo la escuchaba con una mezcla de ternura y nostalgia, sabiendo que había sembrado en ella no solo la historia, sino también la raíz de una nueva forma de mirar la vida. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran las cartas. No correos electrónicos ni mensajes por redes sociales, sino cartas verdaderas, con sobres escritos a mano, con estampillas de lugares que apenas recordaba. Zacatecas, Medellín, Santiago, incluso una desde Moscú. Eran mujeres, y algunos hombres también, que decían haber encontrado algo de sí en mi relato. Algunos me agradecían por romper el silencio. Otros me contaban sus propias historias. Historias que nunca se habían atrevido a narrar, pero que ahora empezaban a brotar como agua retenida demasiado tiempo. Una mujer me escribió: «Yo también fui la hija que escuchaba tras la puerta. Gracias por decir lo que nunca pude». Otra, desde una cárcel en Chiapas: «Aquí dentro solo se sobrevive si una recuerda por qué está. Yo estoy porque escuché, porque hablé. Usted me recordó que no estoy sola». Le pedí a Lía que las guardara todas, que las ordenara en una caja nueva y que algún día hiciera algo con ellas. Un libro, tal vez. O una exposición. O una simple antología de voces. «Que no se pierdan», le dije, «porque si las olvidan, nos olvidan a todas». A veces me preguntaban si me arrepentía, si desearía haber vivido otra vida, otra historia. Pero la verdad es que no. No porque la mía haya sido perfecta, ni heroica. Al contrario. Estuvo llena de sombras, de miedos, de decisiones que aún me duelen al recordarlas. Pero también fue una vida consciente, atenta, llena de pequeñas lealtades y silencios elegidos con más dignidad que resignación. Fui esposa durante poco tiempo, madre durante décadas, maestra durante media vida y espía durante apenas unos años. Pero en cada uno de esos roles puse lo mejor que supe, aunque a veces lo mejor fuera solo resistir. Nunca fui importante en los libros oficiales, nunca tuve una placa con mi nombre, ni recibí medallas. Pero ahora sé que lo importante no era eso. Era no dejar que se borrara lo vivido. Era dejar un testimonio que dijera: aquí estuvimos, aquí escuchamos, aquí elegimos recordar.
El invierno llegó pronto ese año. Los árboles del camino que lleva al mercado se quedaron sin hojas antes de lo habitual, y los días se hicieron más cortos, más lentos. Yo ya me cansaba más rápido, y mis manos tardaban más en responder. Pero había en mí una paz que no conocía. Una serenidad que no venía de no tener miedo, sino de haberlo atravesado. El libro comenzó a circular más allá de lo previsto. Una universidad pidió permiso para incluirlo en su programa de historia oral. Un grupo de jóvenes creó un podcast inspirado en mi historia. Un periodista me pidió una entrevista, que rechacé con amabilidad. Lo importante ya está dicho, le respondí. Ahora toca escuchar a otras. No necesitaba más. Ya había entregado lo que tenía que entregar. La última vez que hablé con Sebastián fue en mi cabeza. Me senté junto a la ventana, con la carta que él dejó en mis manos temblorosas aquella madrugada, y la releí como si fuera un poema. No decía mucho. Apenas una línea escrita con tinta azul. Yo también lo recordé todo. No necesitaba más. Era su forma de decirme que no estaba loca, que no había inventado nada. Que, incluso desde el silencio, él también había seguido guardando aquel pedazo de historia que habíamos compartido. No respondí. No había a dónde, pero le hablé en voz baja, como se habla a los muertos o a los recuerdos que duelen con dulzura. Le dije que lo perdonaba, que me perdonaba a mí, y que ya no necesitábamos escondernos. Lía vino el domingo, como siempre. Me trajo una libreta nueva, con la tapa roja. «Para tu próxima historia», me dijo. Yo me reí. «Esta fue la última, Lía». Ella negó con la cabeza. «Las historias nunca terminan, solo cambian de voz». Me abrazó largo, fuerte, y en su abrazo sentí que algo se transfería. No un legado, no una herencia. Algo más vital. El deseo de no callar, de no ser invisible, de mirar la vida con los ojos bien abiertos, aunque duela. Cuando se fue, me quedé en la sala con una taza de té tibio. Miré por la ventana y vi que el árbol de naranjo, el que había plantado con Antonio el año que nacieron nuestros hijos, tenía un solo fruto. Uno, redondo, perfecto, colgando de una rama inclinada. Lo miré largo rato y entendí. La vida no siempre da cosechas abundantes. A veces solo da un fruto. Pero si ese fruto es verdadero, basta para dejar semilla. Y así, con el corazón tranquilo y los ojos más claros, cerré el cuaderno rojo. Lo puse en la repisa junto al retrato de Antonio. Y pensé, ya está. La historia fue contada. Que ahora la escuchen otros.